Bueno chicos, ya estamos aquí en otra Open Series nueva con los McLaren GT3. En esta ocasión tenemos la segunda ronda. Recordar, todos los viernes a las 9:30 tenemos la cita con este espectáculo. Comenzamos. Bueno, pues hoy tenemos de invitados especiales a Modes Games, que nos acompaña en cabina, y a Ignacio Negro. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Pues encantados de ver este espectáculo que nos ofrecerá al circuito japonés hoy, que seguro que lo vamos a pasar la mar de bien con el nivel que demostraron los italianos la semana pasada y pues tanto portugueses como españoles luchando para romper ese emporio. Pues efectivamente tenemos el trazado de Suzuka. En esta ocasión tenemos el West Coast y va a estar más que interesante esta segunda ronda, donde efectivamente, como bien nos decía nuestro compañero en cabina Modes, que dominio absoluto del equipo Balas y bueno, dominio italiano por parte de los pilotos. Tenemos aquí un poquito de info del evento. Efectivamente es la variante que estábamos diciendo. Recordar la Open Series, esta Open Series con el contenido de Starter Pack, organizada por RRS, Race Room Spain. Y bueno, a falta de 4 minutitos vamos a ir comentando un poquito la parrilla que tenemos. En esta ocasión tenemos a un Pavel Mukoni, que está mejorando el tiempo. Tiene el mejor tiempo, 1.15 ha marcado, 1.15.1, mejor tiempo que Denis de Marco, que lideró desde el principio hasta el final la ronda 1. Y recordar también el formato de esta Open Series, que son 15 minutitos de clasificación, donde tendrán tiempo los pilotos para marcar tiempo para situarse en salida, en esa parrilla de salida, y luego los 40 minutos que está al por 2 el desgaste de neumáticos y llegan bastante ajustados. Cierto que a ver esta semana cómo llevan los pilotos la gestión de las ruedas, porque nos comentó el compañero Roberto Gil que llegó al 0% la semana pasada, o sea que seguramente esta semana no apurará tanto. Y vamos a ver, porque este trazado tiene muchas frenadas y muchas curvas, o sea que el neumático aquí también va a sufrir de valiente. Sí, nos comenta. Y aquí desgasta mucho el neumático, sí, el circuito. Tiene muchas curvas muy reviradas, tiene tramos muy revirados, sobre todo esas míticas curvas enlazadas, que eso castiga muchísimo los neumáticos, como no vayas un poco fino. Sí, ya os digo yo que está muy ajustada el S×2 de gomas y llegan justísimos en 40 minutos. Quizá haya alguien que opte por pasar por boxes y hacer 2 stints con mejor tiempos de vuelta. Y bueno, por aquí por el chat de YouTube nos escribe nuestro amigo Bauer, investigador privado de RRS. Las cámaras se juegan la vida para tomar estas tomas. Se refiere a los vídeos de Ignacio Negro, que lo tenemos aquí hoy en cabina, el artífice de estos vídeos presentación de RRS, que sí, tengo 2 cámaras de baja. Tengo 2 cámaras de baja, Y bueno, dice Dios, que nivelazo. Y Bauer también nos escribe por el chat de Twitch, dice: la quali es privada. Pues la quali no, la quali son 15 minutos de quali. Tendrán que abrirse hueco, respetarse los pilotos tenemos una parrilla bastante amplia y muchos pilotos en pista, lo cual va a haber tráfico en la clase, o sea que nada, darse espacio con el piloto de delante si va más rápido y marcar un tiempo de vuelta óptimo.
sí, esta variante es un pelín más corta que la convencional, digamos, esta West, y también es bastante intensa en cuanto a manejo, o sea, es un no parar de curva, y bueno, supongo que se van a divertir aquí los pilotos. Vamos a ver esa curva tan cerrada que tiene esta variante al final de salida de la recta, de meta, que a ver en la salida que no dé algún problemilla, algún toquecito, porque es francamente una curva muy va a hacer un cuello de botella importante en las primeras eso vueltas. Con mucho tráfico va a ser peligroso. Bueno, en este campeonato, en la Open Series, hemos querido usar variantes no tan conocidas, pero sí que muy divertidas. No hemos querido usar los GPS de los circuitos, ya que se usan en muchísimos campeonatos, y bueno, queríamos darle un poquito de diversión a estos circuitos, a estas variantes que casi nunca se usan y también son igual de divertidas. Vamos a pasar ya a la sesión de quali. Ya os digo que tendremos 15 minutitos. Bauer, si andas por aquí, dinos cómo se escuchan las voces, si a mí se me escucha bien, si a Modes y a Ignacio se le escucha bien, los motores ambientales, o sea, el sonido ambiental, el sonido de los motores y todo eso. Nos escriben por aquí un saludo para nuestro amigo Gueto, de John, también Forza Balas. Tenemos por aquí a Andrés Bauer, finas y aterciopeladas. Esas voces. Y bueno, Tonetti también ha escrito saludándonos. Tony Santa Clara, que debería estar en pista en vez de viéndolo en YouTube. De todas formas, Tony, os comentamos que estamos retransmitiendo en ambas plataformas, y si os apetece y sois asiduos a la plataforma de Twitch, lo podéis seguir por ahí perfectamente, y también os comentáis si hay algún problema. Bueno, pues Lenny de John nos escribe: diviértanse, chicos, nos lo pone en español, y muchas gracias, Lenny. Un pilotazo del equipo Balas, que bueno, ahora está viendo la carrera de la parte del espectador, pero normalmente es protagonista en pista y ofreciendo muy buenas batallas y dando un muy bonito espectáculo. Jesús Huerta también nos escribe dando ánimos a RRS. Y nada, esto acaba de empezar, la clasificación acaba de empezar. Ahí tenemos ya, vamos a poner el radio info. Ahí tenemos al piloto ruso, Pavel Mukonin, que caracterizado por esa skin azul. Recordar, campeonato monomarca con estos McLaren GT3, que realmente se usan poco cuando hay un campeonato de GT3, debido a que no son los más competitivos, pero sí que es un coche muy divertido de llevar para hacer un campeonato, y bueno, queríamos obligar, entre comillas, a todos los pilotos que cogieran este coche y probarlo yo creo que ha sido un buen acierto. Y tiene su dificultad, porque estos coches pues, parece que van muy bien, vas muy confiado en pista, pero en cuanto pierdes un poquito de tracción, te reacciona raro y puedes hacer un trompo sin darte cuenta. Pues sí, yo he entrado un momento en la sección de práctica para poderlo catar un momentito y hablar con un poco más de propiedad, y realmente se nota mucho deslizamiento lateral del coche, que va echándote para afuera de la pista en estas curvas como la que vemos ahora, así tan extensas, y luego al final del steam pues los neumáticos ahí los van a hacer sufrir de valiente. Pero es cierto que el coche te da una sensación de aplomo que tal como lo tienes, pues en algún momento lo puedes perder, pese a ser un coche que dentro de todo es bastante noble. Es un coche que se comporta muy bien. Sí. Y no hemos visto hoy tanta supremacía italiana, al menos en la sesión. No sé si se guardan en la manga para, sí, vamos a ver. La qualify. Están ahí escondidos, Ahora saldrán esos tiempos de los italianos. El equipo Balas, que viene muy fuerte. En esta ocasión tenemos en cámara a Denis De Marco, que viene pulverizando esos dos primeros sectores. Lo hacía anteriormente Pavel Mukonin, que ha marcado un 1.15.6. Antonio Almiento 1.15.9.
los dos únicos pilotos que han bajado del 16 y bueno, mucha igualdad porque estoy viendo en 16 8 pilotos. Denis de Marco, que no ha conseguido una primera vuelta óptima. Pavel Mukonin viene bajando ese primer sector. Me gustaría hacer una vuelta on board con algún piloto que vaya a pasar por línea de meta. Vamos a ver si Pavel Mukonin, sí, ahora cuando pase por línea de meta y... Está morado. Sí, bueno, y así también aprovechamos para... Yo creo que esta es la línea de meta. Ahora vuelta rápida en esto mismo. Bueno, pues esta es la recta de atrás. Es que la verdad es que este circuito, la variante no me acuerdo muy bien. Me acuerdo más de Suzuka GP. El tramo final ya. Aquí, bueno, en la versión original venía un zigzag donde enlazaba ya con la recta principal, pero aquí retoma la subida que pasan ahora por debajo del puente. Efectivamente, estas dos curvas casi enlazadas. Pasa por debajo del puente. Ahora va a venir una horquilla bastante potente. Veremos a ver si baja hasta primera. En primera se la toma Pavel Mukonin, efectivamente. Subida brutal, bastante pérdida de agarre en esa salida a la horquilla. Subida en curva, semi recta. Ahora vienen otras dos curvas enlazadas y ya retoma la recta. Bueno, ahí vemos como Pavel Mukonin se va. Ha trampeado. Sí, ha trampeado. Pero ya enlazaba con la recta de atrás, la recta de atrás original en el circuito GP, pero la recta principal en esta variante de West Coast. Es indicativo de que van dando todo, que la competitividad está, vamos, fíjate, es que De Marco está a 22 milésimas. Tenemos ahí a Juan Crespo, que se está encontrando con un poco de tráfico. Esperemos que no le perjudique demasiado para marcar una vuelta óptima y avanzar a un puesto que aún está en P20 y seguramente este piloto sea capaz de más. Ahí estaba mejorando Juan Crespo, se sitúa ahora en P14. Todos los pilotos van progresando de momento, vemos sectores en verde en la mayoría de ellos. Carlos Gallardo también viene mejorando en tiempo personal esos dos primeros sectores. A falta de 8 minutos, ahora mismo está en el ecuador de la clasificación. Yo creo que cada piloto ha marcado ya su tiempo referencia y a partir de ahí va a empezar a trabajar en optimizarlo y mejorar esas décimas para conseguir alguna posición mejor. Vemos que desde Antonio Garmiento hasta Pau Alsà, pues hay un grupito ahí muy concentrado en solo 4 décimas. Hay 7 o 8 pilotos. Ahí va a haber un buen pique en la carrera, y Mukonin y Denis de Marco, que realmente pues están hoy en otra esfera. Parece que ya van marcando su ritmo, que es pues eso, 6 décimas mejor que los demás. Y luego ya vemos que también hay otro grupo importante que están en un segundo. En un segundo tenemos hasta Pedro Pato, hasta Antonio Merino, que también ahí van a tener una buena lucha, casi 10 pilotos. Y en la parte baja de la tabla también encontramos pues todo un grupito bastante parejo, desde Pavonenko ahora mismo hasta más o menos Roberto Gil. Creo que Roberto habrá tenido algún problemilla de espacio porque estamos muy abajo. Bueno, pues bastante activo tanto el chat de Twitch como el chat de YouTube. Gueto nos escribe y dice que en Twitch se ve de maravilla. Y tenemos a un amigo en el chat de YouTube que nos escribe, Badulaque de Pi. Buenas, llego a tiempo y nada, invitamos a la gente que se pase por el canal de YouTube del Badulaque de Pi, que siempre tiene vídeos muy interesantes de los cuales se aprende muchísimo de mecánica, de simulación, tiene vídeos muy variados y bueno, y son muy interesantes de ver.
Modes, hoy te traigo un datito que seguro que te va a gustar sobre este circuito. Sobre la primera vez que apareció en un simulador. Esos datos. Allá por los años 80, el Pole Position 2. ¿Cuántas monedas de 5 duros no habremos dejado ahí? El Pole Position 2, no el 1, el 2. No el 1, el 2. Aquella típica maquinita que no había sala de juegos que se preciara que no tuviera. Esos juegos, esos primeros juegos de coches que lo anunciaban como 3D. Y luego ponía, te compraba un joystick o algo para ese juego y ponía, este joystick tiene turbo. Oye, ¿y os acordáis del Ford Feedback que tenía esa maquinita? Que le dabas una vuelta y se ponía. ¿No te acuerdas de esa maquinita? Tenía un volante, fíjate que aquello era súper atractivo, y el Ford Feedback que tenía era tal que le pegabas un golpe al volante y giraba como molinillo. No tenía nada. Madre mía. Daba las curvas girando el volante a la bestia. Sí. Tenía feedback, no force feedback. Sí. Bueno, pues y solo podías dar una vuelta al circuito, ojo. Tenemos ahí a Roberto. A esos principios hoy tenemos esta tecnología ya de primer nivel y esta simulación que vemos hoy que ya casi roza el realismo. Cómo ha progresado todo, la verdad. La verdad es que en física, quizá en calidad gráfica aún falta un poco para conseguir la calidad de la fotografía, para que empiecen a trabajar los simuladores con fotografías, ¿no? Yo creo que todavía queda un trecho, pero sí que es verdad que en físicas y en force feedback de volante y información de dentro del coche, la verdad es que es impresionante, ¿no? A los niveles que se está llegando. Sí. Y bueno, a mí Race Room, con respecto a otros simuladores que he probado, a mí Race Room lo que más me atrae es eso, precisamente el que notas el peso del coche cuando toma una curva o cuando estás bajando o subiendo una cuesta, se nota muchísimo. Eso está muy conseguido. Bueno, pues ya tenemos los primeros tiempos de referencia, los primeros y casi últimos, porque quedan 3 minutos para que termine la clasificación de esta segunda ronda de la Open Series con el McLaren GT3. Y tenemos en pole position tenemos a Pavel Mukoni con 1.15.1, brutal el tiempo. Denis de Marco exactamente igual, 1.15.1, se separan por milésimas, 22 milésimas, o sea, nada. Diurka, el piloto de Fan Racer Team, ha conseguido meterse ahí en P3 con ese 1.15.7, 1.15.7 también para Jaime Dordio. Va, brutal igualdad que estamos viendo. Los dos siguientes pilotos, tanto Antonio Armiento, el piloto italiano de Balos, como Carlos Barros, el piloto portugués, 15.8 para ambos, 15.8 también para Luciano Merlino, 15.8 también para Gianpietro Vinieri, 15.8 también para Beppe Casadio, 15.8 también para Máximo. Madre mía. Bueno, y ya pasamos a 15.9, que es una sola décima. Tomás Marchena, William Berera, 16.0 David Valiente, 16.1 Pau Alasá, Juan Crespo, Alejandro Díaz Reina, 16.2 Antonio Merino. Madre mía, qué igualdad. La verdad es que al ser un circuito también tan corto, porque es 1 minuto y pico, estamos viendo tiempos muy semejantes. Sí. Además, vamos, si no lo estuviera viendo, yo diría que el simulador estaba bugueado de la proximidad de tiempos que hay. Pues sí, eso también demuestra que los pilotos vienen preparados y eso pues es de agradecer. Y cuidado que en este repasillo que estaba haciendo Fran, pues Denis de Marco ha conseguido la pole por 62 milésimas sobre Pavel Mukoni. Y parece que con 2 minutitos ya lo tiene muy justito Mukoni para recuperar esa miseria que los separa. Pues que eso ya entra en cuestión de suerte. Estamos hablando de nada, de meter un milímetro más. Sí, de meter, exacto, de meter 1 milímetro más en la curva, en una curva el coche.
sí. Tenemos Mira, un montón de Merlin. pilotos en un segundo, o sea, es que es una barbaridad. Es brutal, tío. Sí. Pero es que en la misma décima, ya te digo, que hay parejas, vamos, esto traducido en carrera en esos 40 minutos va a ser, pues como lo que vimos en la primera ronda, que hasta el último minuto de carrera no sabíamos en qué posición se iban a quedar los pilotos. Ahí tenemos a David Nomo, en P28, mejorando ese tiempo. Iba a mirar cuántos pilotos hay en 30 me salen con 30, tiempo 32. registrado. Vale, lo podéis ver, ¿no? Vale, es que la pantalla Sí. me llega hasta 25 pilotos y no puedo ver más. Hay 32 pilotos en el circuito. Bueno. Y 30. Cuidado con Pavel Mukonin, que viene mejorando el primer sector en vuelta personal, el segundo mejorando global y efectivamente baja al Madre mía, 1.15.0. 1.15.0 también para Denis de Marco. Madre mía. Y ya a medio segundo sí está William Berera, Luciano Merlino. Ahí tenemos el poderío italiano, el poderío de Balas. Ahí tenemos a nuestro piloto español, integrante de Fan Racers Team Diurca, en quinta posición, que saldrá en quinta posición. Jaime Dordio, piloto español ahí entre tanto italiano, en P6. Y bueno, un pequeño warm-up que tendrán los pilotos para probar estos neumáticos en frío, los frenos en frío, esa trazada que tendrán que ir corrigiendo. Y Pau Alasa el primero en probar este coche en el warm-up. Pues seguro que, y mejor que prueben, porque lo que comentábamos, que justo tras la salida vendrá esa frenada fuertísima con esa doble curva de 90 grados que acaba formando una especie de chicane, de paella, y más vale haber testeado un poco, pues eso que comentabas, ¿no? Neumáticos fríos, depósito lleno para 40 minutos, etcétera, que luego vienen las sorpresas, que venimos con el tacto de qualify y no es exactamente el mismo de carrera. Bueno, qué emoción vamos a ver. Yo tengo ganas de que empiece ya y ver esos primeros momentos de carrera, porque creo que hoy vamos a disfrutar otra vez de una carrera muy intensa. Vamos a ver cómo se lo toman los pilotos en estas primeras vueltas, porque recordar que son 40 minutos y circuito que no es excesivamente ancho. Suzuka es un GP, pero no es excesivamente ancho. Y en este circuito tan revirado, en esta variante de Suzuka, vamos a ver. Esperemos que no haya... Yo estaba pensando de esos momentos que he entrado a testear en práctica y realmente es un circuito que les va a ser muy muy complicado adelantar, porque sí. La recta no da para un rebufo como Dios manda, luego viene esa curva tan rápida, tan difícil de Suzuka. Luego estas paellas va a ser muy muy complicado encontrar un sitio donde atreverte a lanzar el coche. Y además sí. el McLaren es un coche anchote o sea que no. Sí, ¿cómo se llama? No lo puedes meter en una moneda. La curva rápida de Suzuka es la 130R, ¿no? ¿O me equivoco? Pues no sé si es una 130R, la que está justo después de la salida de esta versión, que no es la habitual. Sí. Donde termina la recta de atrás en el circuito de GP. Bueno, pues tenemos por aquí a Bauer, que continúa. Espero que no sea una carnicería la primera curva, esperemos que no. Pedro Magalaes, Go Enrique, dándole ánimos a algún compañero. Enrique Muñoz, será, sí. De CRT, bien. Y nada, y Go Plátano dice Tony Santa Clara. Atención, la verdad es que las últimas... tenemos 8 visualizaciones ahora mismo en tiempo real en Twitch. Creo que no sé si habríamos llegado en alguna carrera a 10, porque estamos empezando a retransmitir en Twitch también y bueno, siempre tenemos menos visualizaciones que en YouTube. Pues chicos, esto va a comenzar. Crucen los dedos porque vamos a ver cómo va la salida, que las últimas salidas de... puede ser mortal.
Las últimas salidas de todos los campeonatos han sido, la verdad, es que muy limpias, o sea que esta no tiene por qué ser de otra manera. Sí, estamos teniendo suerte. La verdad es que los pilotos se están portando prácticamente en la mayoría y en casi todas las carreras de los campeonatos. Saben que hay normas que hay que cumplir y bueno, y si perjudica a un piloto en pista, al final es un compañero en pista que no es lo que desea nadie. Pues vamos a ello. Es característica Pues vamos, esta salida en semicurva, porque la verdad es que la recta es semicurva. La recta de atrás de la variante GP y bueno, en esta ocasión tenemos la variante West Coast. Pues Venga, nada, chicos, bonito. esto acaba de empezar. Vamos a poner la cámara fija para ir viendo por dónde van pasando cada piloto. De momento Pavel Mukonin dominando en esa primera posición, muy seguido de Denis de Marco. Ahora viene una frenada brutal que va a ser muy importante para el devenir de la carrera. Bueno, Denis de Marco ha superado a Pavel Mukonin. Ahí tenemos al piloto ruso en segundo lugar. No ha habido ninguna De momento, correcto. ahí, por suerte. Sí. Y esa distancia ya se va distanciando. Podría ser uno de los puntos que vemos algún levantamiento, quizá no esta ella que es de los pocos sitios de frenando ahí a ver si puedes meter el morro, porque precioso. es que aquí está precioso plano, el plano general ahí de esa horquilla que por donde iban pasando todos los pilotos. Ya vemos a Denis de Marco tomando un poco de diferencia con Pavel Mukonin también con respecto a William Pereira. Y bueno, en esta ocasión, en esta salida de esta segunda ronda hay bastante piloto italiano en las partes delanteras, pero no hay tanto dominio como en la primera ronda. Cierto, está mucho más compensada o variada hoy la parrilla, no hay ese impresionante dominio, y eso también, pues bueno, es bonito ver que otros pilotos y otras escuderías se han esforzado para plantar cara a ese dominio. Bueno, Diurca ahí justo detrás del piloto italiano William Pereira, Luciano Merlino pegadísimo también a Diurca, le están haciendo un sándwich los pilotos italianos y ahí dando la cara a Diurca en P4, que ha adelantado una posición con respecto a la que tenía de salida. Bueno, cuidado. Qué paralelito, eso ahí más bonito. Piloto veterano que sabrá defender y atacar, seguro. Cuidado que trae... Perdón. No, Didi. Que trae Diurca por detrás Luciano Merlino, ya sabemos de lo rápido que es y lo regular que es en una carrera de 40 minutos. Pero Diurca es un piloto muy correoso, Diurca es difícil adelantarle si no quiere. No, como se ponga en peleón, ya os digo que es muy difícil adelantarlo, es verdad. Recordamos que bueno, son 40 minutos, tiene un límite de incidentes de 50 incidentes. Esta categoría no tiene tanto chapa como puede ser tracción delantera, cualquier otra categoría de tracción delantera, y creemos que 50 incidentes son bastantes, e incluso si se llega a esos incidentes, mejor que el juego automáticamente expulse al jugador que lo haga, ¿no? Intentamos que los pilotos eviten ese contacto, ese chapa, que sí que es verdad que es muy vistoso y apetecible por parte del espectador, pero realmente ese chapa, si lo buscan los pilotos, al final va a haber incidentes más gordos, y lo que queremos es que eviten ese chapa por si llega a haber algún contacto que sea solamente chapa, no llegue a más. También está muy bien. De todas formas, el automático de puntos, que de sanciones del juego, pues que si vemos algún piloto que tiene una trazada que quizá exceda los límites del circuito, pues eso lo va a obligar a ir por lo gris y no a poder tirar de sanciones que igual hasta le compensan, ¿no? Es una manera de asegurarte también que hay un orden. De todas formas, el simulador, yo me he fijado
que no un chapa mínimo no te lo marca como incident, y bueno, tiene cierta tolerancia, o sea, y realmente cuando te lo marcas cuando tienes un golpe de que le has dado, no un roce. David Valiente, que se lleva un slowdown, no sabemos por qué actuación. Pues David Valiente estaba en plena batalla con Juan Crespo. Han tenido un bonito paralelo en la recta principal de meta y vamos a ver si eso puede darle un poco de ventaja a Juan Crespo cuando cometa ese slowdown y se pueda acercar para disputarle esa 10ª posición. Carrera muy limpia, estamos viendo muy pocos incidentes para lo delicado que está el tráfico y la pista, lo que comentábamos, o sea, muy bien. Bueno, pues muy activo el chat de Twitch. Y bueno, tampoco hace falta que os paséis todo al chat de Twitch, ¿vale? Si queréis podéis tener las 2 retransmisiones abiertas, tanto en YouTube y en Twitch. Ahí lo vemos, que Juan Crespo se ha llevado el slowdown por abusar de los límites de pista, justamente lo que estábamos comentando. Sí, tanto David Valiente como Juan Crespo van al límite y están peleándose por esa 10ª posición, cuando vemos ahora mismo a Beppe Casadio contra Tomás Marchena disputándole esa 7ª posición. Tomás Marchena se va, le gana la posición Beppe, efectivamente, sí. Tomás Marchena iba demasiado al límite y recordar que son 40 minutos en que incluso la gestión será importante, quizá el ritmo no sea ir a reventar todo el rato, ya veremos cómo llegan más adelante, pero cierto es que a falta de 33 minutos pues no hay que esforzar tanto, que si vamos más deprisa seguro que tendremos ocasión, veremos el error del que tenemos adelante y lo aprovecharemos para pasar. Pavel Mukoni, que sigue, bueno, al rebufo de Denis de Marco. Ahí hoy vamos a tener un liderazgo de carrera, parece que intenso, la verdad. Buah, vaya 2 pilotazos, Modes. Totalmente, mejor no encontrártelo en pista, mejor no encontrártelo en algún campeonato, porque está claro que es difícil, por no decir imposible, medirse a Denis de Marco, a un Pavel Mukoni, a un Simón O'Mill, a un Diego Lisaso, a un Orlando Teleiro con tracción delantera, a Mikel Azcona, pilotos de tanto nivel que tenemos en nuestros campeonatos y bueno, de todas formas siempre hay pilotos de todos los niveles. De hecho tenemos aquí posiciones un poco más retrasadas, a Nuno Miguel, que están teniendo aquí un grupito, aquí hay un grupo bastante guapo, intentando cogerle la estela ahí a Josep Bullosa. Un poco más por delante está Enrique Muñoz, piloto integrante de Fan Racers Team P18. Tenemos a Carlos Gallardo también intentando acercarse a Domenico Perrupato, cuando vámonos con con Pavel Mukoni, que está cogiéndole ya la estela a Denis de Marco, y yo creo que en alguna de estas, si tiene la oportunidad, va a intentar meterle el coche. Domenico Perrupato y Carlos Gallardo están llevando una luchita muy interesante. En las últimas vueltas están cambiándose de posición todo el rato. Wow, un drive-thru para Tomás Marchena, que habíamos visto cómo le sacaban un slowdown y se ve que no lo ha respetado. Son sanciones automáticas que pone el simulador, o sea que si no las cumple te va a comer un drive-thru sí o sí, y seguramente no se habrá dado cuenta y tendrá que pasar por la línea de boxes para cumplir ese drive-thru Tomás Marchena. Bueno, pedazo de Luciano Merlino, que acaba de cometer un error importante estando en P4 y se ha relegado a P7, ha tenido ahí le ha patinado el coche y luego al acelerar también ha tenido un problema de tracción. Bueno, aquí tenemos un grupo entre Luciano Merlino, liderado por Beppe Casadio, seguido de su compatriota Luciano Merlino, piloto portugués ahí con la skin amarilla, Carlos Barros, David Valiente y sí, y ahí termina el grupito. Línea de meta.
bastante rebufo, vamos a ver, porque van a llegar a la 130 Intenta. y le cierra bastante bien Luciano Merlino, que mantiene esa P7. Sí, pero ya le van sellando el morrito. A ver si comete algún error. De momento lo que estoy viendo, vamos, todos muy pegados, nadie se ha distanciado. Quizá algún grupo va a estar rodando un poco más con más ritmo que otros, pero todos los pilotos muy pegados. De hecho, vamos a poner el track map y vemos ahí Denis de Marco y Pavel Mukonin, que ya se están distanciando, están tomando una distancia considerable de 8 segundos. Luego viene por detrás un grupo liderado por Diurca, William Berera, Jaime Dordio. Y bueno, ahí tenemos el track map con todos los pilotos y las posiciones en este trazado de West Coast de Suzuka. Pues sí, 9, 30 minutos para el final. Y lo comentábamos, mucho coche. Quizá lo que comentábamos, ¿no? Que todos también están tratando de ir muy cerca del que tienen delante, casi más para dar presión que por tener opción a pasar, ¿no? Es que cuando tienes un ritmo muy parecido tiene que ser muy difícil encontrar el sitio donde meterlo, ¿eh? Bueno, esta es una cosa que yo no quería que pasara, pero estoy viendo que está pasando. Tony Santa Clara ha descubierto que se puede meter emoticono en el chat de Twitch. y está siendo Líbranos, señor. Sí. Bueno, Tomás Marchena, que lo vemos que está escribiendo por el chat de YouTube. Una pena, Tomás, que hayas tenido que abandonar. Creo que te ha salido un drive-thru. No sé si lo has llegado a cumplir, pero bueno, son carreras de 40 minutos. Prepararos bien. Si os sale un slowdown, hay que cumplirlo sí o sí. Si no, te vas a tragar un drive-thru, y si te sale un drive-thru hay que cumplirlo sí o sí también. O sea que antes de darle a la tecla de escape, espero que no hayas tenido ningún incidente grave ni nada. Y bueno, demasiado ratonero el circuito para un coche tan grande. Pau Alasá nos comenta. Bueno, un coche tan grande realmente, bueno, tiene potencia, sí que es verdad, pero queríamos hacer algo un poco diferente, no meter estos McLaren en grandes premios, y sí buscar variantes que no se usan, y yo creo que es bastante divertido también así, ¿vale? Son 40 minutos de carrera, en los cuales, si el circuito es demasiado grande, va a haber muchas distancias, y lo que queríamos es mantener la emoción hasta el minuto 40, y yo creo que lo estamos consiguiendo tanto en la primera ronda como en esta segunda, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Juan Crespo, que está en P10, batallando ahí, consiguiendo acercarse al piloto Massimo Mascheroni. Y nada, ahí en P5 aquí tenemos a Jaime Dordio plantándole cara a William Barrera. Por detrás viene Bepes Casadio también empujando bastante y apoyando a su compatriota William. Lo va a intentar ahí con un paralelo, creo que Casadio. Ahí en la curva rápida. Es que no ha podido. Buena imagen la que estamos viendo, buenas maniobras. Vamos a ver, intenta el interior. Ahí la tiene. Ahí está, buena maniobra de Bepe, y consigue esa quinta posición, muy buena posición para el piloto de balas. Bueno, Diurca está en tercer lugar. Sí que es verdad que está a 8 segundos de Pavel Mukonin, pero un Pavel que estamos viendo ahí continúa a la estela de Denis de Marco, no quiere desgastar mucho neumático intentando adelantarlo, y sabe que manteniéndose firme ahí en segundo lugar va a tener opciones para ganar esta. Al oro con Carlos Barros, que está a punto de pasar a Jaime Dordio. Sí, cuidado en cabeza de carrera también, que parece que con ese ritmo que llevan, parecía que iban ya, están muy cerca de doblar, y a ver ahí que no tengan problemas ninguno de los dos pilotos. Ahí lo vemos, que ya van a interceptar
no sé si será Armiento, no sé qué coche es ese, el blanco que tienen delante, que parece que lleve mucho daño aerodinámico. Sí, no lo sé. Sí, pero que sí que es verdad que le va a perjudicar un poco porque este circuito es bastante revirado y luego van a tal velocidad. Bueno, mira, se aparta perfectamente. Exacto. Qué bonito ese comportamiento. Fijaos ahora con Pavel. Fijaros ahora en Pavel y De Marco, están ahí en una lucha al alcanzado. Sí, acaban de superar. Y están ahí en una luchita, ¡buah! A un doblado y bueno, sin mayor consecuencia. Le tiene encima, le está metiendo ya el morro en la curva. Yo creo que es muy difícil adelantar a ese nivel y al ser dos pilotos que están marcando los mismos tiempos es extremadamente difícil. Bueno, cuidado con la mejor vuelta de carrera que ha marcado Denis De Marco. Ha bajado al 1.14.9, o sea, un tiempo que no habíamos visto ni en clasificación. 1.14.9 en la mejor vuelta para Denis De Marco. Wow. Telita. Cuidado en uno, Miguel, que se lleva un slowdown también por abusar de los límites de pista. Vamos a ver que como vemos que los coches pisan césped en más de una ocasión, lo que comentábamos, que el circuito es deslizante y estrechito, pues que luego no veíamos, os lo comentaba Fran, de abandonos por exceso de penalización en ese sentido. Sí. Hay que ser consciente de lo que marca el numerito y si hay que levantar, pues hay que levantar si hemos abusado demasiado. Sí, recordamos que cada piloto tiene su contador personal, tiene hasta 50 incidentes, ¿vale? Los to car collision cuentan como 4 incidentes, los off-track cuentan como 1 y bueno, cada vez que te va sumando te aparece en el lado izquierdo de 10 incidentes de 50, 14 de 50, 20 de 50 y bueno, no lleguéis a muchos puntos de incidentes porque si llegáis a los 50 automáticamente sois expulsados del servidor. Eso es el simulador el que lo hace y hemos puesto ese límite para intentar que los pilotos, que esto no es un arranque, ¿vale? El arranque es otra cosa, el multijugador de Race Room es otra cosa. Estos son campeonatos que intentamos que tener los menos incidentes posibles, aunque siempre hay por fallo de cualquier piloto. Cuando tenemos ahí súper pegado a Pavel Muconi intentando meter el coche, no hay espacio. Sí, yo le tengo pinchada la cámara y están dando un espectáculo bestial. Sí. Denis haciéndolo bastante bien, la verdad. Denis De Marco que... Muy bien la presión, ¿eh? Correr con alguien así al cogote es muy agobiante. Y muy divertido a la vez. Sí, yo creo que al final Denis De Marco se lo está pasando en grande y Pavel Mukonin también. El tener a un piloto igual de rápido que tú detrás o delante hace las cosas muy interesantes. Y ya que en la primera ronda Denis De Marco se distanció, tomó una distancia considerable con respecto a Antonio Armiento, creo que fue el segundo, y ganó sobradamente la carrera. Y son 40 minutos que rodando solo se te hace más largo que si no estás rodando solo. Yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Michael Schumacher hace muchos años y cuando tenía el dominio incontestable decía que cuando le sacaba a lo mejor al segundo 30 segundos que se aburría, que muchas veces frenaba un poquito para tener algo interesante que hacer. Si te aburres en pista también luego después hacer el otro pecado del sim racing que es eso, un despiste por aburrimiento estás conduciendo tan metódicamente que te viene un error que no sabes ni dónde te ha venido. En cambio, si tienes una lucha, pues el cuerpo ya se pone en tensión y vas mucho más al caso de la adrenalina que hace maravillas. Aquí Jaime Dordio, que están ahí luchando un pelotón de 6 coches. Bueno, que parece que estemos en la vuelta 1. Sí. Que va la serpiente. Estamos en la 21, o sea, estamos en el minuto 21. Quedando 21 minutos. Aquí hay un grupo que, vamos, que como se despiste el primero, le pasan 7 coches. Uy, ha habido un toquecito ahí. De hecho, yo creo que están doblando a algún piloto. Manuel Mansi, stop and go como penalti por no respetar las banderas amarillas.
pues el piloto italiano se va a comer un stop and go. Tendrá que pasar por boxes, hacer una mínima parada y continuar la carrera. Antonio Armiento, que hoy se lleva un buen bofetón en nivel de puntos de campeonato. Supongo que habrá tenido algún percance importante para que esté ahí en ese +4. Supongo que habrá tenido que hacer una reparación importante. Pero la verdad es que siendo un pilotazo así Sí, rápido, bueno, yo pues creo lo iba que a notar +4 mucho. sale, pues yo creo que habrá abandonado. Yo creo que se habrá ido a boxes. Habrá abandonado. Sí, abandonado. Abandonado. Sí, de hecho, Pavo las ha abandonado también, Tomás Marchena también, Luciano Merlino yo diría que también, Max Lorente yo creo que también. Ya tenemos ahí a 4 pilotos abandonados. Recordar que los 20 primeros se llaman puntos, o sea que lo interesante de esto es terminar la carrera, ya que os tiráis toda la semana entrenando para obtener algún punto, tener una buena recompensa, aunque sea entrando en los 20 primeros, os lleváis algún puntito. Sí, los que normalmente corremos ahí detrás, el premio de ese puntito que consigues, esos 2 puntitos que consigues por entrar en el top 20, la verdad es que saben muy ricos. Pues sí, y este es donde estés de la tabla, un puntito siempre es un puntito y luego al final puedes decidir mucha cosa. Bueno, ahí tenemos a Roberto Gil haciendo maniobras de drifting en la última curva que da la salida ya a la recta de meta. Y pequeño contratiempo para Roberto Gil, que se sitúa ahora mismo en P14 a bastante diferencia del P13, que es Domenico Perrupato. Es su incidente particular en cada carrera, ¿no? Roberto Gil, que siempre tiene algún trompo o algún encontronazo con el muro, que tiene bastante cariño a los muros y le gusta bastante el césped también. Es bastante fácil, la verdad es que los campeonatos últimamente no, ya hace bastante tiempo, pues tienen un nivel espectacular en Race Spain y quieres hacerlo bien, estar entre, pues eso, ¿no? Llegar al top 10 y vas forzando más allá de tu límite hasta que te la pegas. Sí, a mí personalmente me gustaría hacer un breve comentario y consejo para todos los pilotos participantes de nuestros campeonatos, de los campeonatos de RRS, que ya os decimos que tenemos campeonatos todos los días y bueno, olvidaros un poco de la posición, id con actitud positiva y con ganas de aprender y a disfrutarlo, ¿vale? A disfrutar con el coche que tienes delante, con el coche que tienes detrás, con la conducción de la categoría que sea, con el trazado maravilloso que nos puede ofrecer Red Bull. Y independientemente de las posiciones, ir a disfrutar, ir a pasarlo bien y eso está garantizado, ¿vale? Luego las posiciones, si vosotros lo pasáis bien y estáis aprendiendo está garantizado que poco a poco vais a ir evolucionando como pilotos y os sentiréis más cómodos, más estables en carreras más largas y al final esa diversión te va a llevar a tener mejores posiciones, pero que no sea lo más principal. La posición sí que es verdad que son carreras y hay una manera de medirlo que es por las posiciones, ¿no? Por los pilotos más rápidos y tal, pero bueno, siempre está bien tener también parrilla pilotos como Denis de Marco, Simón Mir, Pavel Muconi o Mikel Azcona, pero ya os digo que lo importante es disfrutarlo independientemente de la posición. Las posiciones siempre llegarán con el tiempo. Al loro con Carlos Barros, que ha conseguido superar a Jaime Dorio y está ahora a por Beppe Castadio. Le tiene ahí le está mirando ya le está viendo ya la carita. ¡Uy! Un toquecito ahí. Está oliendo el culete. Sí. No sabía yo si eso se podía hacer. Bueno, cuidado con Pavel Muconi, que intentaba meterle ahí el coche por el interior y Denis de Marcos se ha cerrado bastante y no lo ha permitido. Pavel está presionando fuerte, lo he estado viendo esta última vuelta y la verdad es que estaba todo el rato intentando meterle el morro y quiere ponerse delante y seguro que vemos algún movimiento. Sí, me gustaría hacer un
pequeño repaso a toda la parrilla, ahora que a falta de 15 minutos para la finalización de esta segunda ronda de la Open Series, y así que tengan su minutito de cámara cada piloto. Cuando tenemos aquí en primer lugar a Denis de Marco batallando con Pavel Mukoni. Aquí tenemos a los dos primeros posicionados en esta carrera de Suzuka en West Coast, y pegadísimo Denis de Marco. Yo creo que es impresionante. Es impresionante, parece que lleve bola el coche de Marco. Sí, tío. Bueno, continúa ahí su batalla. Yo creo que esta gente tiene para el rato. Tercer posicionado y en muy buena, cerrando esa ese hipotético podio, Diurka, el piloto integrante de Fan Racer Team. La verdad es que está haciendo un carrerón. Ha hecho una salida espectacular, recuperando ahí alguna posición, y bueno, por detrás tiene a William Berera, piloto italiano de Ballas Racing Team, en cuarto lugar. Beppe Casadio, compañero de equipo de William, quinto lugar. Está siendo atacado ahora mismo por Carlos Barros, el cual trae también por detrás a Jaime Dordio en séptima posición. Aquí hay un grupito. Tiene una luchita espectacular. Sí, aquí hay un grupo brutal, el cual Jaime Dordio parece que pierde posición con respecto a... No, perdón, Jaime Dordio le ha ganado la posición a Carlos Barros. Carlos Barros séptimo lugar. David Valiente ahí intentando aprovecharse de esta situación, de la batalla que están teniendo por delante. Máximo Mascheroni noveno. ¡Oh, qué pegados van! Antonio Merino ahí está en décimo lugar con esa skin gris y negra. Jesli, ahí tenemos al piloto español en undécima posición. Un poco ya más distanciados tenemos a Domenico Perrupato, que está en tierra de nadie, a 5 segundos de Jesli. Cuidado, en primera posición ha habido un pequeño contacto, ha esperado perfectamente al compañero que recuperara, pero ahí han perdido unos segunditos preciosos, Sí, yo por lo que... es que está muy ardiente ahora mismo esta lucha. Sí, por lo que veo, Pavel Mukoni está intentando meter el coche, pero está cerrando demasiado Denis. Bueno, continuamos con Domenico Perrupato, que decíamos está el 11. Juan Crespo, ha habido aquí un pequeño problema para Beppe Casadio, el cual ha tenido una pérdida importante de posiciones. Continuamos el repaso. P11 para Domenico Perrupato, el piloto italiano de Ballas Racing Team. Juan Crespo en P12. Roberto Gil, el piloto de Fan Racers Team, muy pegado a Juan Crespo, rodando en tiempos muy semejantes. Beppe Casadio aquí lo tenemos en P14, que después de ese pequeño contratiempo que ha tenido ha perdido bastantes posiciones. Enrique Muñoz en una P15, que le va a dar posibilidad de llevarse una cantidad seria de puntos. El piloto de Fan Racers Team apoyando ahí en esa posición a su equipo. David Nomo P16, buena carrera para David, piloto que está intentando aprender. Ahí lo vemos con bastante daño aerodinámico delantero, y bueno, poco a poco veremos la evolución de este piloto. Nuno Miguel P17. Mugoni, que había ganado la plaza a De Marco también con un pequeño impacto de frenada. Intercambio de posiciones, ¿no? En la parte de adelante. Sí, está Mugoni tiene muchas ganas de pasar, pero De Marco es que está haciendo un tapón y un ritmo pues que se lo están poniendo casi imposible. Ahí vemos otra vez que intenta mirar el paralelo, ahí lo tiene exterior. No lo deja ¿Cómo le cierra? Sí, a mí no me... Personalmente esas maniobras de Denis... Sí, el paralelo ya estaba conseguido. Sí, yo creo que está un poco al límite, pero bueno, no entremos a valorar así a bote pronto. Y ya recordamos también a los pilotos que reclamen todo lo que vean ilegal y se pone en orden desde la organización. Tenemos a Nuno Miguel por aquí, P17, Carlos Gallardo P18, Fran Bullón P19 e Ismael Esteban cerrando esta parrilla en P20.
muchísimos abandonos por lo que estoy viendo. Alejandro Díaz, Josep Puyosa, Alexander Paumenko, Manuel Mazzi, Luciano Merlino, bueno. Rupturas importantes. Vemos a Roberto Gil a un paso del top 10 al final. Ha ido remontando, haciendo su carrerita. Bueno, los pilotos de Fan Racers Team en P11 y P12 para Roberto y Enrique respectivamente. Sí, señor. Muy buenas posiciones para llevar un puñado de puntos hoy como equipo, entre Diurka y ellos dos. La verdad es que va a pegar una buena morterada. Bueno, pues después de este breve o largo repaso, continuamos ya con la batalla que está teniendo Pavel Mukonin y Denis de Marco por esta primera posición, esta segunda ronda de la Open Series a falta de 10 minutitos. Ya con esos salchichazos para Denis, que el juego va acumulando daños y actualmente un salchichazo de esos pues puede llegar a ser grave. Salchichazo. Se ha colado un poquillo él. Ahí se ha colado un poquillo esa curva. Sí, se ha colado un poquito. Mugoni, que es lo que digo, va con muchas ganas. Ahí en esa curva prácticamente todas las veces ha entrado colado. También supongo que a falta de 10 minutos para que termine la carrera, lo que comentábamos antes, los neumáticos ya empiezan a estirarse mucho, tanto trazada, fijaros ahí cómo se abren al AstroTurf, como de frenada, y eso seguro que eso es cómo va evolucionando el coche, pues a veces te hace cometer errores. Mira, ahí le mete el coche. A ver, es que se cierra demasiado Denis. Denis está al límite y a mí ese comportamiento no me parece lo más correcto. De hecho, va todo el rato haciendo la trazada, cerrando el espacio de... Bueno, son maniobras defensivas, pero hay que respetar la trazada del otro piloto también. Hombre, ahí ya estaba en paralelo, ahí ya no tendría que haberle cerrado. Bueno, nos comenta Luciano Merlino investigarlo, pero... Sí. Luciano Merlino por el chat de YouTube nos comenta que lamentablemente esta noche tuve que retirarme, tuve muy malas sensaciones con el volante y no pude divertirme. Bueno, una pena para Luciano, que hubiera estado ahí peleando por ese podio seguramente. Al loro con Jesli, que está detrás de Enrique Muñoz, que le va a pasar, le mete allá el coche aunque sea ahí. No ha podido. Bueno, pues tenemos a mucha gente que estaba en YouTube, se están pasando a Twitch, se ve que es la plataforma preferida por estos telespectadores y bueno, tampoco es plan de dejar YouTube vacío, Nada, lo bueno es que tenéis ahora a disposición en las dos plataformas la retransmisión y ya podéis elegir, ser vosotros los que elijáis la que queráis, donde queráis ver la retransmisión. Yo creo que Pavel no sabe ya por dónde meterle el coche, porque cada vez que intenta meterle el coche lo intenta echar fuera prácticamente Denis de Marco y bueno. También habrá organización que bueno, cuando repasemos la carrerita, pues seguro que vemos, pero también puedo tener un poco la sensación que a estas alturas de la carrera realmente el ritmo de Marco le exige también usar todo el ancho de pista, o sea, aunque no esté batallando, también llega a tocar el AstroTurf en su trazada, o sea que sí, la verdad es que estamos hablando también un poco, es verdad que estamos hablando aquí a bote pronto, así no se aprecia exactamente lo que están viviendo ellos y nada, y esperemos a ver si Pavel pone alguna reclamación. Si no es así, es que no ha habido ningún problema y nada, y son maniobras defensivas legales o bueno, pues en el límite, ¿cuánto? Sí, al límite. Ya está. Sí. Si está en el límite, está dentro. De todas formas, también la alucina de Pavel Mukonin es como, incluso habiendo cometido algún errorcillo en alguna curva, cómo recupera, cómo le mete el coche en el culo a De Marco y parece como que le está haciendo el tapón, o sea que el ritmo de Pavel Mukonin parece mucho mayor. Sí, eso caracteriza a muchos pilotos rápidos, los cuales es verdad que los ves con algún microfallo, porque realmente fallos tenemos los pilotos que somos más normales y ellos tienen microfallos y dentro de esos microfallos son capaces de recuperar muchísimo tiempo, o sea,
que a lo mejor se te pegan al culo y los ves que tienen algún microfallo y dices, bueno, esta es la mía para escaparme, y que va, a las dos curvas ya lo tienes pegado otra vez, o sea que... Lo que sí que puede haber diferencias en la destreza del pilotaje, pues en esto, ¿no? Lo que comentábamos, de que el coche ahora no es el coche de las primeras vueltas, no tiene nada que ver, y seguramente pues a nivel de contravolantes y gestos extraños ahora es mucho más exigente, y en eso pues hay pilotos que aunque sean aliens pues tienen más traza que otros, ¿no? Y puede ahí haber un bajón de ritmo de un piloto respecto a otro. Yo creo que Mukonic sabe perfectamente que si no le aguanta el tapón, ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Se ha ido fuera. Se ha ido fuera de Marco. No, se ha ido fuera. Denis de Marco, sí, fuera, no sé. ¿Por incidentes? No lo estábamos... No lo sé, ¿no? Porque creo que no debería de salir ahí en boxe. No sé lo que le habrá pasado, pero... Estaba con Fran Bullón, que estaba adelantando a Carlos Gallardo a conseguir esa P14, cuando estoy viendo también a muchísimos pilotos abandonados Denis de Marcos, Roberto Gil, Beppe Casadio, Antonio Merino, Alejandro Díaz Reina, bueno, muchísimos pilotos que han abandonado, no sé si serán por los incidentes o por algún problema mecánico. Una lástima. Que a falta de 5 minutos... Sí, pues la verdad es que la mitad de la parrilla prácticamente, o sea, tenemos 30 pilotos y ahora quedan 15, o sea que tendrán que ponerse las pilas los pilotos para la próxima ronda no tener tantos incidentes, si han sido los incidentes lo que lo han expulsado. O puede haber sido por ruedas también, que a lo mejor se hayan... Ruedas siempre tienen la posibilidad de pasar por boxe y aquí... Sí, pero que hayan tenido terminando esta carrera te llevarás puntos. De hecho, tenemos a Enrique Ferreté, a Enrique Muñoz del equipo de Ferreté de Fan Racers Team en una 10ª posición. Se va a llevar un problema de puntos. Y ahí va sin aerodinámica. A ver si algún piloto cuando acabe el vídeo puede entrar a nuestro chat o si queréis comentario en alguna red, a ver qué ha pasado, si hay exceso de incidentes o ruedas o qué ha pasado. Sí, si queréis luego nos pasamos por el canal de live en el Discord y así tienen la oportunidad de algún piloto que quiera pasarse y comentarnos su experiencia en esta carrera, en esta segunda ronda de la Open Series. Ahora la luchita más interesante que ellos entre Máximo Mascheroni y Carlos Barros, que están ahí en una monedita. Está a falta de 2 vueltas, máximo 3 para que esto termine. Bueno, que esta es la versión cortita de 1 minuto, igual son hasta 4 vueltas, que lleva bastante ventaja. Bueno, pues... A papelón, muy bien. Una P2 para él. Os recordamos que estamos retransmitiendo tanto en YouTube como en Twitch, en ambas plataformas, y bueno, me alegro mucho de que en Twitch estamos teniendo más visualizaciones que lo normal y está bastante activo también el chat. Poco a poco yo creo que la gente nos irá conociendo y animándose a ver estos grandes espectáculos que estamos retransmitiendo. Un saludo para Juan Crespo. Está rodando al límite el piloto español, está en 8ª posición, muy buena carrera para Juan y bueno, de los conocidos así, Diurca en 2º lugar, piloto de Fan Racers Team ahí dándolo todo. Sí, muy buena carrera. Y vemos hoy realmente lo que comentábamos, de fijaros que en P10 solo encontramos a 2 pilotos italianos, en esta ocasión han tenido problemas en este circuito. Sí, 3 pilotos italianos, William Berera, Massimo Mascheroni y Domenico Perlipato. Y eso que en quali estaban marcando unos tiempos prácticamente iguales. Sí. Que también había un problema muy fácil, un error muy fácil de cometer, que era ensuciar una rueda en algún momento comiéndote un piano, y luego para la siguiente curva tenía serios problemas, o sea que había que ir muy por lo gris en esta ocasión, y la verdad es que seguramente les ha pasado factura por lo que estamos viendo a nivel de abandonos.
Bueno, ahí tenemos a Además, Domenico. desde la última actualización de Race Room, eso se nota más, el tema de pisar la hierba. Sí. Ahí tenemos a Domenico Perrupato en novena posición, haciendo muy buena carrera. Piloto italiano de Valar Racing Team, que cuando no está compitiendo en campeonatos de RRS lo está viendo y se anima siempre a escribir por el chat de YouTube. Y bueno, un habitual en esta casa. Máximo Maceroni, que está luchando por plaza con Carlos Barros, que no sé si se va a atrever a atacar en esta ya, no sé si vuelta o última vuelta, yo final. creo que sí, que quedan 30 segundos. Pavel continúa en primer lugar a 7 segundos de Diurca. William Berera cierra ese podio a 8 segundos de Diurca. Y bueno, de momento tenemos aquí en posiciones un poco más retrasadas a David Nomo defendiéndose de estos bestias que vienen por detrás. Tanto Fran Bullón como Carlos Gallardo van a intentar disputarle esa 12ª plaza a David Nomo. Y termina el tiempo oficial de carrera ahora mismo. Vamos a ver cuando pase Muconi por línea de meta y cómo influye, a ver si tienen que hacer una vuelta más o no. Resto de pilotos. Fran Bullón, que sigue atacando, lleva muchos años aerodinámicos y pese a eso le ha metido el golpe. Ha conseguido adelantar, sí. Ahí vemos esas pequeñas salidas de pista que comentábamos. Uy, mira cómo quiere trompear. Fijaros, ostras, los levantar. Al final, esto va a ser a ver quién puede poner el coche recto antes. ¿Y quién no se mete por el chinorro? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, pues nada, va a haber Muconi. ¿Qué le queda? Vale, ya va a llegar a la última curva, a las dos últimas curvas que realmente son enlazadas, son para el mismo lado, son a izquierda, pero se traza como si fuera una. Y recta de meta para Pavel, espectacular carrera, espectacular batalla que ha tenido con Denis de Marco. Una pena que haya tenido que abandonar el piloto italiano. En segundo lugar ahí tenemos a Diurca consiguiendo esa plaza de podio. William Berera también va a hacer lo mismo. Tercera posición para el piloto de balas. Gran carrera para estos tres pilotos y bueno, y muy constantes. Al final se trata de terminar en los 40 minutos y ya os digo que los que vayan a terminar esta carrera se van a llevar bastantes puntos. Carlos Barros, cuarto lugar. Si va a terminar la mitad de la parrilla. Sí, por eso es lo que estábamos comentando, que ha habido demasiado abandono. David Valiente, quinto lugar para el piloto español. Jaime Dordio ahí llegando en sexto lugar. Juan Crespo ha conseguido esa séptima plaza. Muy buenos puntos se va a llevar para el equipo Platypus RT. Domenico Perrupato, el habitual de la casa y integrante de Valar Racing Team, en octavo lugar está llegando. Máximo Maceroni, después de las batallas últimas que nos han estado ofreciendo, en noveno lugar. Enrique Muñoz, décimo. Gran posición para Enrique Muñoz, organizador de RRS, y me alegro muchísimo por él. Jesli ha llegado el 11, Carlos Gallardo el 12, Fran Bullón el 13, Nuno Miguel el 14, David Nomo el 15. Pues muy bonita carrera, la verdad. Hemos visto, bueno, lástima eso, que seguramente responderá a acumulación de sanciones, entiendo, quiero entender, pero hemos visto en todo momento pues una carrera con luchas en todas las partes de la tabla, con unas serpientes bueno, súper extensas, o sea que en cuanto a los pilotos seguro que se habrán divertido una barbaridad, y ahora más habrá que ir directo ya a la ducha, porque este circuito era muy exigente a nivel de volante, era un no parar, derecha, izquierda, derecha, no tienes casi ningún trozo de recta para descansar, y al final pues bueno, acabas cansadito. Sí, si os parece bien, vámonos al live, por si se quiere añadir algún piloto al Perfecto. live de... Pues sí, tanto. Y bueno, yo creo que nos podemos traer a Diurca para acá. Diurca, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la carrera? Juan, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la carrera? Seguimos en directo, a ver
breve comentario de los pilotos que han estado en pista. Aquí hay push to talk, o sea que habilitaroslo y ya podéis hablar. O bueno, nos vamos a otro canal si queréis. Venga, vamos a otro canal. Bueno, chicos, contadnos cómo ha ido todo. Bueno, Hola. una carrera increíble. Wow, una presión. Fua. Final, segundo puesto. Wow, orgullosísimo. Sí, Urca, tú te has marcado un carrerón, Carrerón, Sí, sí. Además, cuando estaba Denis de Marco en pista, tú continuabas ahí en tercer lugar, Sí, ha sido increíble. Wow. Y Juan, Estoy agotadísimo, bueno. pero wow. Bueno, y Juan ha terminado, Exigente, me parece, ¿no? ha sido el séptimo, el octavo, ¿no, Juan? Hola, ¿me escuchas? Sí, también carrerón para ti. Sí, lo que pasa es que me han echado en la horquilla, me han echado la grava, he tenido que remontar y bueno. Y nada, ya se me han ido la cabeza de carrera, pero bueno, he gastado gomas remontando y a final de carrera ya estaba hecho polvo de gomas. Sí, Así eso me gustaría preguntaros cómo habéis llegado de goma, en qué tanto por ciento, si se nota mucho el desgaste, el comportamiento del coche al principio de A carrera. cero, llegas a cero. A cero, ¿no? Al La parte límite, vamos. trasera al cero, 2 vueltas al cero. Las 2 últimas vueltas al cero. Enrique, ¿qué Buenas. es? P10, Buah. top 10. P10. Pero Madre no, mía. o sea, no me salí una sola vez, no me he dado con nada. O sea, es la mejor carrera en mi vida. Qué bueno, tío, qué bueno. Y, Estoy alucinado, y tío. Roberto Gil lo hemos visto trompear como de costumbre, lo ha abandonado, un cobarde Sí, sí. traidor. Lo tenía yo delante y de pronto veo que ya no lo tenía. Hostia. ¿Qué Se ha te- pegado la qué fuga, te- ¿no? qué- Sí. ¿Qué le ha Sí. pasado a Roberto por puntos de salida? ¿Qué va? ¿Qué te ha pasado? Un doblado, me ha Van a hecho parar por ti, salirme. Roberto. Van a Un por doblado, ti me ha esto. hecho salirme y he pinchado. Y sin rueda no puedo correr. Pues Ahí va sin tocar a nadie. He estado un montón de vueltas aguantando mi posición sin tocar a nadie, sin hacer nada. Se, El de delante se va pega a un boxes frenazo y se por no cambia la comérmelo. rueda. No, sí, claro, sí. Lleva un mosqueo de puta madre. Pues hemos tenido muchísimos abandonos. De los 30 o 30 y pico pilotos que había en pista han terminado Sí. 15. O sea, de los 15 pilotos que han terminado se han llevado puntuación, una buena puntuación. En este caso, Enrique Muñoz ahí terminando en top 10, que yo personalmente me alegro muchísimo. Buah, Y se me vas hasta las lágrimas. No tengo costumbre. Yo también, me alegro. Oye, Buah. Diurka, tú 2, ¿no? ¿Qué ha pasado adelante con De Marco? Creo que se ha quedado sin No ruedas, sé. ¿no? No sé qué le ha pasado a De Marco, ha desaparecido de repente, no sé, yo no los veía. Sí, ha abandonado. Yo a Mukonin Este. le empezaba a ver en la última vuelta. Habrá que verlo en la repetición, pero seguramente haya sido por incidentes, quizás. No, no, las condiciones Sí, seguramente va a haber, eso ya te lo digo. De Marco está Reventón escribiendo también. que se ha quedado sin gomas, ¿eh? bueno, que salió pues, haciendo más, sí. vamos a ir cortando ya la retransmisión. Pues Si queréis añadir algo, hacerlo o Pues nada, callar. una Nada, carrera yo súper creo que emocionante. nada. Yo quiero decir que para los que se quedan sin gomas hay una cosita que se llama box y es una pena Ay, que la amigo. gente, es una pena que la gente gran verdad, abandone, Diurka. lo que hay que hacer es sufrir, seguir adelante, Ay, yo soy de esos, Diurka. que pierdas posiciones. Aunque quede el último. Yo quería dar las gracias a la organización por el curro que os pegáis y todo el tema de incidentes, el curro que lleva y bueno, y eso, que os pegáis un currazo de la hostia. Va a haber meneo en esta carrera seguramente. Eso es, Ahí enhorabuena. está. a Bueno, todos chicos. por la Sí, fijo. organización Bueno, chicos. y- Pues nada, por ahí se cuela. Hace ruido, hay ruido. Sí. Es Bueno. Juan, la respiración. Vale, bueno, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión. Voy a poner los créditos y me voy a salir del canal para que no se escuche nada. Y nada, un saludo a todos y nos vemos en la siguiente. Chao. Venga, hasta Venga, Más- venga, hasta luego a todos. luego.